enseñanzas cuando conocemos las Sagradas Escrituras. Pero es muy fácil ser engañados cuando no conocemos las Sagradas Escrituras. Si nota en los dos versículos, tanto en el versículo 3 como en el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 15, termina diciendo conforme a las Escrituras. Uno debe de basar su mensaje en lo que está escrito en la palabra de Dios. Uno puede llegar a vencer al enemigo con el poder de él. Escrito está. Escrito está. Y alguien pudiera decir, no sé dónde, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que memoricemos la palabra del Señor. En el versículo 15 dice, en el versículo 5 del capítulo 15 de 1 Corintios, dice que apareció a Cefas. Después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, con pruebas, las cuales, dice, muchos viven aún y otros duermen. Amén. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. ¿Dónde le apareció? En el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el camino a Damasco, porque recordemos que Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo y era perseguidor de la iglesia, y de hecho consintió en la muerte del joven Esteban, porque pusieron sus ropas a los pies de Pablo y de Saulo, y él consintió en su muerte. Pero entonces el Señor se le aparece y su vida cambia. Por eso yo dudo siempre cuando alguien dice que Dios se le apareció, no cambia, ¿verdad? Porque si Dios se te hubiera aparecido, serías diferente, ¿va? Entonces debe de haber una transición y debe de haber una transformación. Dice 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. En mi concepto yo creo que es el más grande en revelación, en unción, en palabra, en doctrina, pero él tenía la humildad de decir, soy el más pequeño de los apóstoles. Hoy en día vemos a los grandes apóstoles decir, yo soy el más grande, pero no dicen yo soy el más pequeño de todos. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero a Dios le plujo que él fuera un apóstol. Amén. En el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa debe de ser nuestro punto de partida. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mis méritos, no porque me lo merezca, sino por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, fíjese, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre tenemos que echar mano de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia se derramó sobre él. En el versículo 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque cuando se predica el evangelio, la gente va a creer en el evangelio. No va a creer en nosotros, sino va a creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y le podemos decir a la gente, si no me quieres creer, no me creas, pero crea lo que está escrito en la palabra del Señor. En el versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y entre esos que no creían en la resurrección estaban los saduceos, que no creían que hubiera resurrección. De hecho, le dijeron a Jesús, una mujer tuvo 7 esposos
En el día de la resurrección, la esposa de quién va a ser. Y el Señor Jesucristo les dijo: no erréis ignorando las Escrituras, porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que todos serán como los ángeles. Es una gran equivocación tratar de comparar el mundo espiritual con el mundo material y creer que los ángeles son hombres y cuando no, son espíritus. Yo siempre le digo a la gente: Dios no es hombre, Dios es espíritu. Y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Porque hay una doctrina oriental que enseña que existe Dios Madre y que está en Corea y que es la reencarnación de Dios Madre en la tierra. Y se agarran de pasajes bíblicos como de Génesis 1, 26 y 27, donde dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, lo creó varón y hembra. Entonces dice, si hay un hombre es porque hay una mujer también, y existe Dios Madre. Se basan también en Apocalipsis, donde dice el espíritu y la esposa, dice. Entonces dicen, ahí está hablando de la esposa de Cristo. Entonces, pero está hablando de la iglesia. Y están sacando los textos de contexto para hacer un pretexto. Como muchos falsos maestros que sacan la Biblia de su contexto para hacer decir a Dios lo que Él nunca dijo. Por eso es importante que vayamos a los contextos y ver de qué está hablando el contexto y a quién se está refiriendo el texto. Amén. Y ver si lo podemos aplicar o no lo podemos aplicar. Dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no ha resucitado. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron en Él. Y un mormón me preguntó si Cristo es la primicia de los que resucitaron, entonces ¿qué hay de los que resucitaron antes de Jesús? Como la hija de Jairo, como Lázaro. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Él es la primicia si antes de Él hubo resurrecciones? Entonces yo me quedé así. Pero el Espíritu Santo me dijo, porque ellos resucitaron y volvieron a morir, pero Cristo resucitó y no volvió a morir. Eso es lo que marca la diferencia. Qué bueno que el Espíritu Santo nos ayuda. Y ahora, ¿qué le digo? Y el Espíritu Santo, dile esto. Y dijo, no, pues sí. Pero es Dios el que nos ayuda. ¿Ven? Entonces dice el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán y la vida entró por el último Adán. No podemos decir que es el segundo Adán, porque si decimos que hay un segundo es porque hay un tercero. Más bien el último Adán, que fue Cristo, y Él vino a traer vida, y vida en abundancia, porque dice Juan 10:10 que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Y ahora nosotros ya hemos venido a la vida nueva en Cristo Jesús, porque dice Efesios capítulo 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, pero ahora Él los dio vida.
Ahora Él nos ha hecho cercanos. En otro tiempo nosotros estábamos alejados de las promesas, de la ciudadanía, pero ahora gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, hemos sido reconciliados con el Padre y entonces ahora nuestro espíritu ha sido vivificado. 3. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Es interesante este texto porque dice, luego los que son de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Porque dice el libro de los Hechos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces dice el 24, luego, el fin cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y fíjense lo que dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Los adoradores de la muerte te hacen creer que Dios y la muerte son amigos. Pero eso es una aberración, porque dice la Biblia, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y no es la muerte la que decide quién se va. De hecho, los adoradores de la muerte dicen, yo la adoro porque es la que me va a llevar. Pero la Biblia dice que cuando uno muere, vienen ángeles a buscar el alma de la persona. No la muerte, porque la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Es una potestad caída y todos vamos a pasar el acontecimiento de la muerte, el suceso. Vamos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero en el Salmo 23 dice, aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, yo estaré contigo. En esa transición de pasar de esta vida a la vida eterna, Dios va a estar con nosotros. 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó todas las cosas. O sea, para que Dios sea todo y en todos. De tal manera que Dios debe de ser nuestro todo. Como le decía el otro día, debe ser el motor de nuestra vida. Debe de ser la razón de nuestra existencia. En el 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Fíjese qué tremendo que hay gente que se bautiza por los muertos. Por los muertos bautizados. Eso es algo aberrante. Amén. Si de ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué después se bautizan por los muertos? Por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice el 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que nosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Cada día muero. No está hablando de una agonía física, está hablando de que cada día moría la carne, que cada día moría sus pasiones, que cada día moría el sistema llamado mundo. De la misma manera el cristiano tiene que morir cada día a este sistema y poder decir lo que dijo el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso el apóstol Pablo hace esta expresión y dice, cada día muero. 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las costumbres. Velad debidamente. ¿Y qué dice? Y no pequéis, porque algunos
no conoce a Dios. Para vergüenza lo digo. Fíjese qué problema tan grande, porque él está hablando a gente que estaba en una iglesia, pero había gente que no conocía a Dios. Y dice, algunos de ustedes no conocen. Y lo digo para vergüenza. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? A través de la palabra. ¿Cómo podemos llegar a conocer la verdad? A través de la palabra. En el 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la carne de los peces, otra la de las aves. Y me llama la atención el 40, dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Fíjense, dos cuerpos. Los celestiales y los terrenales. La Biblia dice que ni carne ni sangre pueden entrar en el reino de los cielos. Por eso necesitamos una transición, una transformación. Porque hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Cristo vino a esta tierra con un cuerpo terrenal, pero allá arriba tiene un cuerpo celeste. Amén. Entonces dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y el Señor quiere darnos un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. Fíjese la diferencia. Adán fue un alma viviente por causa del soplo del Espíritu Santo, y Cristo fue espíritu vivificante, porque Él es el que le da vida a todo ser humano. 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta de Cristo. De tal manera que Cristo se está formando en nosotros. Y tenemos que tener la imagen de Cristo. O sea, tenemos que ser formados a la manera de Cristo. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados corruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando alguien muere, no se pierde nada. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos de Dios. Somos propiedad de Dios. En el 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, porque el enemigo va a querer quitar nuestra firmeza. Y entonces ahora el apóstol dice: estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque tarde que temprano vamos a recibir la recompensa en el reino de los cielos. Pero necesitamos perseverar hasta el final. Necesitamos estar firmes, necesitamos estar constantes, necesitamos seguir adelante cada día, y pase lo que pase, no negar la fe. Y pase lo que pase, no desmayar, porque tenemos una esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha traído en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en medio de nosotros, Padre. Te bendecimos. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Te bendecimos.